22 jugadores, 4 árbitros y 2 hinchadas que están alentando a sus equipos del alma para ganar esa disputa deportiva. Seguro que eso es lo único que ves cuando estás frente a un partido de fútbol, ya sea en el estadio o a través de la televisión. Pero si te dijera que no se trata únicamente de un partido de fútbol, que detrás de esos equipos hay unas comunidades con unas historias de identidad, de memoria, de guerras, de genocidios, de matanzas a los hinchas, de cómo el fútbol ha sido instrumentalizado por las dictaduras en todo el globo para mejorar su imagen frente a la comunidad internacional, pero que también los hinchas han utilizado el fútbol como una forma de expresar su descontento y levantar la voz. Cada vez que se juega un partido de fútbol, no se trata únicamente del deporte. Y esto es algo que nosotros vamos a encontrar en el libro del cual te voy a hablar hoy, que a mí me pareció fascinante y creo que es muy pertinente en estos días en los que estamos disfrutando del Mundial. Cada vez que vemos cómo se enfrenta una selección frente a otra, es la historia de esos países, de sus comunidades. Quiero contarte que incluso acabamos a encontrar cuál fue ese acuerdo que Maradona hizo con el cartel de Cali y de cómo hay historias que nos van a desgarrar el corazón, pero que también nos darán un poco de esperanza. De lo que se trata el deporte, el fútbol, es de ponerle una mejor cara a las situaciones incluso más adversas que enfrentan las comunidades. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. ¿Sabías que el fútbol nace gracias a la revolución industrial y que fue creado por las élites inglesas que lo jugaban solamente como una actividad recreativa? Pero con el tiempo, los dueños de las fábricas se dieron cuenta que esta actividad podía traerle alegría a sus obreros y empezaron a armar grupos de fútbol. Así es como el fútbol llega a la mayoría de los países gracias a la injerencia del Imperio Británico. Y aquí nosotros vamos a encontrar en este libro de Tony Padilla, el historiador en el estadio, toda la historia de unos 40 equipos de clubes de fútbol que nos van a narrar cómo se han aferrado a sus equipos como una forma de mantener su identidad, incluso cuando han tenido que salir de sus fronteras o cuando las fronteras de los países fueron reorganizadas. Esto tiene mucho que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial e incluso con la Guerra Fría. Y aún hoy en día nosotros podemos sentir los ecos de esa situación geopolítica y de cómo el fútbol no es indiferente a esto. Por ejemplo, hay unos equipos en Rumania que se llama el Sericerada. Y este puede ser el único club de fútbol que está patrocinado por otro gobierno. Los húngaros son los que sostienen a este equipo que juega en la Liga Rumana. Y esto tiene que ver con la población húngara que quedó dentro de este territorio. Esto lo vamos a encontrar nosotros en diferentes equipos que nos van a representar a los pueblos, las diásporas y las comunidades desplazadas. Por ejemplo, en un campo de refugiados en Jordania se creó uno de los equipos que más quieren los palestinos, una vez que tuvieron que salir de su territorio y refugiarse en Jordania en esas guerras de los años 60 y 70 entre Israel y Palestina. Y aquí nosotros también vamos a encontrar, por ejemplo, más adelante, cómo hay un equipo en el Líbano que también está conformado por refugiados palestinos, pero ojo con este equipo porque este está patrocinado por el Hezbollah, un grupo que para muchos países del mundo es terrorista, pero para su hinchada y para los futbolistas, el Hezbollah lo que hace es a través del fútbol y a través de mantener a este equipo, darle esperanza a sus compatriotas de que algún día regresarán a sus tierras.
Los equipos de fútbol representan la identidad de las comunidades y esto lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, en un equipo de fútbol de la ciudad de Esmirna tuvieron que salir a refugiarse en Grecia porque los turcos los sacaron de este territorio y esta población que pedía ser griega, porque eran mayoritariamente y querían ser adheridos a este país, les tocó llevarse a su equipo junto con el desplazamiento de alrededor de 2 millones de personas que tuvieron que salir de este territorio. Pero una de las historias más tristes que nosotros vamos a encontrar en este libro tiene que ver con el genocidio de los Tutsis a manos de los Hutus, dos etnias de Ruanda que durante 100 días llevaron a este territorio a una guerra civil cruenta que dejó a millones de personas fallecidas. Y es que aquí hay una historia con un portero del equipo Rayon Sports que se salvó de ser asesinado porque identificaron que era el arquero de este equipo. Y la situación fue tan difícil que él incluso después tuvo que refugiarse en la casa de uno de los paramilitares hutus porque le tenía gran afecto y él evitó que lo asesinara. Esto realmente es muy extraño, cómo el fútbol, siendo este componente de comunidad, esta unión entre pueblos, porque antes de que esto sucediera en Ruanda, 2 semanas atrás estaban los Hutus y los Tutsis celebrando una victoria de este equipo. Pero lamentablemente cuando se desencadena este horror a causa de la muerte del presidente de la nación, muchos de los jugadores no corrieron la misma suerte del portero ni tampoco de los directivos. Hicieron parte de los millones de personas que fueron asesinadas en este genocidio en Ruanda. Ahora hablemos cuando la geopolítica ingresa al campo de juego. Y esta es una de las historias tal vez más conocidas y es como uno de los fundadores del Bayern Múnich fue perseguido por los nazis por ser judío y estuvo en un campo de concentración. Y aquí lo interesante es que con el paso del tiempo, el equipo, el Bayern, construyó, gracias al aporte de sus aficionados, un nuevo campo de fútbol para la comunidad judía en esta zona de Alemania, en el que curiosamente la mayoría de los jóvenes que están que entrenan en este campo deportivo son refugiados de inmigrantes musulmanes. Así que tenemos una historia preciosa que comienza con el terror de los nazis, pero que termina con la esperanza y la reconciliación de lo que el fútbol puede traer a las comunidades. Cómo pasamos del nazismo persiguiendo a los judíos y de cómo los judíos en territorio alemán ayudan a que el deporte sea una unión entre judíos y musulmanes. Otra historia que nosotros vamos a encontrar en este libro tiene que ver con la situación del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Y lo que sucede allí es que gracias a ese impulso que tanto la cultura a través del deporte, pero también a través de la música e incluso con los K-dramas, el Ministerio del Deporte y del Interior de Corea del Sur hicieron un acuerdo con las personas, o mejor, con los hombres que representan a Corea del Sur por fuera del país y que dejan en alto el nombre de la nación y les permiten 2 situaciones frente al servicio militar obligatorio de 2 años. Una es que si ganan medallas olímpicas o tienen títulos deportivos de gran nivel, pueden tomar esto como parte del servicio a la nación. Y otra es que cuando los jugadores no tienen el nivel tan alto, pero sí un nivel medio, que puede llegar a ser profesional, pero como el servicio militar es de 2 años, lo que hicieron fue crear un equipo de fútbol, las fuerzas militares de Corea del Sur, donde los jugadores pueden
ir a entrenar y esa es su forma de prestar el servicio para que no pierdan ritmo y para que estén en mejores condiciones de una vez terminado el servicio poder continuar con su carrera futbolística. Otra de las situaciones que nosotros vamos a encontrar acá tiene que ver con Irlanda. Resulta que en Irlanda hay una ciudad que se llama Derry. Y cuando hubo la última escalada antes del proceso de paz de Irlanda, entre Irlanda e Irlanda del Norte, esta ciudad de Derry, que para los católicos es Derry, pero para los protestantes es Londonderry, es una misma ciudad dividida en dos que tiene dos equipos deportivos. Y lo que sucede acá es que el equipo de fútbol de Derry no juega en la Liga de Irlanda del Norte, así que tenemos un equipo en una ciudad que juega en otro territorio para evitar muchos más enfrentamientos entre los hinchas porque era algo constante, sobre todo en esta época en la que se llamó The Troubles o los problemas. Y quiero contarles también la historia de un equipo que se llama Astana de Kazajistán. Aquí hay algo que es bien interesante. Tanto en Kazajistán como en Ghana, como en la República Democrática del Congo, las dictaduras han utilizado muy bien a los equipos de fútbol. Ellos empiezan a patrocinarlos y de esta forma se aseguran que tengan una mejor representación a nivel internacional de sus dictaduras, pero además aseguran que los aficionados a estos equipos mantengan cierto nivel de, ¿cómo decirlo? Como de relación con el régimen, aunque no les guste. Es como una forma de mantener contenta a la población a través de la instrumentalización del fútbol. Ahora hablemos de los estadios como espacios de violencia, de protestas y también de reivindicación de las comunidades. Resulta que los espacios deportivos, precisamente por la fuerza que generan en las comunidades, como lo hemos visto en los equipos de los cuales les he estado hablando, que no importa qué tan difícil sea la situación, el fútbol resulta ser un respiro, un bálsamo, una especie de unión, así sea momentánea, entre las comunidades y es mucho más difícil cuando, como en el caso de Irlanda, estas comunidades comparten el mismo territorio y ni qué decir como en ciudades donde, o mejor, en países donde las fronteras nuevas han terminado dividiendo a los pueblos que han vivido miles de años o cientos de años en ese territorio en armonía. Y los espacios deportivos, en este caso el estadio, en muchas ocasiones ha sido utilizado como escenarios violentos, donde se han reunido para alzarse en armas, pero también donde verdugos y víctimas de dictaduras han compartido esa misma gradería mientras alentaban a su equipo, por ejemplo, en Argentina con el Atlanta. Lo de Argentina es como en el caso de Chile. Las dictaduras utilizaron el fútbol para tratar de mantener a la gente apaciguada mientras todo el terror se vivía una vez se acababan los 90 minutos de juego y en estos espacios también se sabe cómo torturaron y asesinaron a cientos de personas. Pero no solamente aquí en Latinoamérica los estadios han sido utilizados como espacios violentos. Por ejemplo, en Moldavia fue asesinado con una bomba el presidente del club de la ciudad en la que estaba el equipo de ahorita en la edición les voy a colocar el nombre porque es bien raro. Pero el caso, a pesar de lo triste de lo que estoy hablando, perdón la risa, es que los estadios de fútbol nos marcan también, por ejemplo, historias como la de los pueblos, o mejor, del pueblo asirio.
Resulta que cuando uno habla de los pueblos asirios, uno se va como allá a estos reinos de Mesopotamia, donde nace la civilización, pero resulta que hoy en día todavía hay descendientes y al igual que el pueblo kurdo, ellos están ubicados entre fronteras entre Siria, Irak y Turquía y no tienen un propio territorio. Pero los asirios son comunidades cristianas. Y cuando el Estado Islámico, por la guerra con Siria, llegó también a Irak, donde ellos estaban, a marcar sus casas y a matarlos simplemente por ser cristianos, hay un equipo en Suecia que es de personas que fueron refugiadas, que salieron ya de estos territorios mucho antes. Aquí lo que nosotros vamos a ver es cómo los ciclos de guerra terminan o sea, es un ciclo vicioso. Estamos con guerras de los años 60, 70, 80, 90 y aún hoy en los 2000 seguimos con los mismos conflictos. Y resulta que estos jugadores de este equipo que se llama Asiriska y que está en Suecia, se colocaron una N como símbolo de Nazaret para hacer una protesta por la matanza de los asirios por parte del Estado Islámico. Pero no solamente en estos países sucede esta situación. En Hong Kong, una vez que volvió a formar parte de China con este lema de una China, dos sistemas, el estadio de fútbol ha sido utilizado por los hinchas como una forma de protesta frente al avance de un régimen mucho más restrictivo de China cuando Hong Kong, la población de Hong Kong está acostumbrada a un modelo de libertades nacido pues desde que estuvieron bajo este protectorado inglés que terminó y que hizo que pasaran de nuevo a ser parte de la China. Y quiero cerrar con la historia de los hinchas de un equipo de fútbol en Egipto, en el Cairo. Ellos tuvieron mucho que ver los hinchas con la primavera árabe, la que escuchamos hablar en el 2011, que fue una escalada de cómo desmontar las dictaduras, no solamente en Egipto, sino también en Siria y en otras partes, en Túnez también. Y lamentablemente aquí, una vez que todo este alboroto de la primavera árabe se trató como de apaciguar, hubo una matanza de hinchas de un equipo a otro. Y a los que mataron, alrededor de 73 personas, fueron de los muchachos, los jóvenes que apoyaron este levantamiento de la sociedad a manos incluso de los hinchas que estaban a favor del régimen. Lo triste y lo que más se culpa de esta situación es que esto fue planeado y que fue con el visto bueno del ejército y de las autoridades, que una vez en pleno estadio ocurrió la matanza, ellos se hicieron los de la vista gorda y dejaron que unos hinchas a cuchillos y a palos mataran a otros. El fútbol ha sufrido debido a las guerras, a los conflictos políticos, a los conflictos armados, a los desplazamientos, a las diásporas de las comunidades en donde los equipos deportivos tratan de ser una especie de aliento y de esperanza para estos pueblos. Pero también ha sido utilizado por los narcotraficantes. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia, con el cartel de Medellín y el cartel de Cali, sabemos cómo ellos interfirieron en equipos deportivos y inyectaron dinero para lavarlo con nóminas altas que pagaban a jugadores. Y esta es la historia de las que les quería contar desde el principio del video, que tiene que ver con Maradona y el cartel de Cali. Resulta que una vez Maradona se reunió con los hermanos Rodríguez Orejuela en su casa de Cali y allí ellos le ofrecieron una altísima suma para que jugara durante 6 meses en el América, el equipo que patrocinaba. Se sabe que Maradona en ese momento aceptó y que luego el representante del jugador fue el que rompió ese acuerdo verbal. Pero con el tiempo
se conoce como Maradona y estos narcotraficantes mantuvieron una cercanía, relojes van, relojes vienen, camisetas vienen. Sabemos que negarse a la cercanía de un narcotraficante puede poner tu vida en riesgo. Eso sí, no lo sabemos. No sabemos las condiciones por las cuales Maradona estuvo tan cercano a ellos, pero que se dio el encuentro, sí. Que fue ofrecido el dinero, también. Que los regalos se recibieron, también hay pruebas de eso. Aparte de todo, quiero comentarles que el fútbol también es esperanza, es luz y quiero cerrar esta sesión con una imagen preciosa y es un partido que se hace entre dos clubes deportivos de Japón, de Hiroshima y de Nagasaki, cada año para recordarle a los jóvenes la importancia de resguardar la paz, de encontrar nuevas formas de sacar los talentos adelante y de cómo el deporte es una de las mejores formas en que incluso las comunidades más adoloridas, las comunidades más pobres, las comunidades con mayores problemáticas, pueden encontrar para sus muchachos un espacio de crecimiento, pero también un espacio de armonía. Me gustaría saber en comentarios si conocías las historias del fútbol de las cuales te hablé hoy. Y quiero invitarte para que la próxima vez que veas un partido de fútbol estés muy atento a las historias de memoria e identidad, de conflictos superados que se están contando a través de las camisetas deportivas. Recuerda, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.